Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver la parte práctica de fluidos no newtonianos. Vamos a empezar hoy por fluidos plásticos de Bingham. Estos fluidos dijimos que son los fluidos más simples dentro de los fluidos no newtonianos. Difieren de los fluidos newtonianos en cuanto a la relación lineal no pasa por el origen. Entre los fluidos plásticos de Bingham no newtonianos tenemos los lodos de perforación, las suspensiones de turba, la margarina, las mezclas de chocolate, las grasas, los jabones, las suspensiones de grasas en agua, las pastas dentífricas, la pulpa de madera y los lodos de desecho. Entonces, estos son plásticos Bingham. Bien, vamos a ver justamente un problema con plásticos Bingham. El problema del libro Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor de Octave Benspiel, el problema 5.1. Este problema indica lo siguiente. Se descarga un plástico Bingham cuyas propiedades geológicas son, ¿verdad? Me dice que es el plástico, un fluido no newtoniano plástico de Bingham, cuyas propiedades geológicas son límite de fluidez 20 pascales, viscosidad plástica 0.02 kilogramos metros sobre segundo, densidad del fluido plástico de Bingham 2000 kilogramos por metro cúbico. Me dan estas propiedades del fluido no newtoniano. Muy bien. Se descarga entonces este plástico Bingham desde un tanque de almacenamiento a través de una tubería horizontal de 100 milímetros de diámetro interno. La tubería tiene un diámetro interno de 100 milímetros y una longitud de 19.6 metros. Calcúlese la altura del fluido en el tanque, que dará una velocidad de descarga de 1 metro por segundo. Esta es la figura. Tengo un plástico de Bingham, ¿no es cierto? Debo descargar este plástico por una tubería de 100 milímetros de diámetro interno y una longitud de 19.6 metros, ¿no es cierto? Con una velocidad de 1 metro por segundo. Con una velocidad de 1 metro por segundo. Pero aquí me falta algo. Equivalente. Total. Bueno, la longitud equivalente total es 19.6 metros. ¿Qué quiere decir longitud equivalente total? Quiere decir que en esta longitud están incluidos los accesorios. ¿Ya? Están incluidos los accesorios en esta longitud. Bien, me piden hallar la altura del fluido del tanque para que la velocidad de descarga sea igual a 1 metro por segundo. ¿Cuál es la altura en el tanque para que la velocidad de descarga sea 1 metro por segundo? Esto es el problema. Es un plástico Bingham. Entonces debo realizar mi balance de energía mecánica. Entre el punto 1 lo voy a llamar este punto 1 y el punto 2 de descarga. Y debo hallar, lo que me pide es la altura del fluido en el tanque. Esta altura, que es igual a Z1. Entonces debo hallar esa altura de tal forma que la velocidad de descarga con esa altura sea de 1 metro por segundo. ¿Está bien? Perfecto. Lo primero, balance de energía. Este es un tanque abierto. Sobre este tanque tengo la presión atmosférica, una atmósfera.
La velocidad en el punto 1 en la superficie libre del tanque es 0. Es cierto, velocidad 0 en el punto 1, presión 1 atmósfera, presión 1. Bien, luego tengo la salida. La salida. La velocidad en la salida no es 0 en la salida. La salida, la velocidad es 1 metro por segundo. La velocidad en el punto 2, 1 metro por segundo. La presión que supone a la salida es la presión atmosférica. Entonces, en el punto 2, la presión también es la presión atmosférica. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, realizo mi balance de energía mecánica. Ahí lo tienen, el balance de energía mecánica. Balance de energía mecánica. Esto es el punto 1 y el punto 2. Entonces, la presión en el punto 1 es la atmosférica. La presión en el punto 2 también es la atmosférica. Entonces, al ser iguales las dos presiones, ¿no es cierto?, se anulan, porque el peso específico es constante. ¿A qué es igual el peso específico? Es a la densidad, que es dato, por la multiplicado por la gravedad. Eso es peso específico. Entonces, si el peso específico es constante y las presiones son iguales, como estas presiones están en ambos miembros, se anulan. Bien. La velocidad en la superficie libre del tanque, velocidad 1, es 0 o aproximadamente 0. Entonces, esto también se anula, este término. Vamos a tomar nivel de referencia el punto 2. Por nivel de referencia Z2 es 0. ¿Está bien? La velocidad 2 no es 0. Eso sí, no lo podemos hacer. Y las pérdidas de energía por fricción. ¿Está bien? La ecuación simplificada es esta. Tengo que la altura 1, esta altura que me piden, justamente esta altura, es igual a la velocidad de descarga, que es dato, es 1 metro por segundo la velocidad de descarga, sobre 2 veces la gravedad. Esto ya lo tengo, este primer término. La velocidad de descarga es 1 metro por segundo. Debo elevar al cuadrado y dividir sobre 2 veces la gravedad. La gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Este término ya está. Más la pérdida de energía por fricción. La pérdida de energía por fricción se halla mediante la ecuación de Darcy. Tengo aquí la ecuación de Darcy. Me dice que la pérdida de energía por fricción es igual al factor o coeficiente de fricción según Darcy. Según Darcy, el coeficiente según Darcy, por la longitud equivalente, o la longitud total de la tubería sobre el diámetro interno. Velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, la velocidad lo tengo, la gravedad también, la longitud también, me dice que la longitud es 19.6 metros de longitud equivalente total. ¿Cierto? Tengo la longitud 19.6, el diámetro también, el diámetro 100 milímetros, ¿cierto? Lo que no tengo es el factor de fricción. Entonces, lo primero es determinar el factor de fricción o coeficiente de fricción según Darcy. Hasta ahí prácticamente lo mismo que vimos para fluidos newtonianos, ¿no? Lo mismo, el procedimiento sigue siendo el mismo. Bien. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación la pérdida de energía por fricción, aquí. ¿Está bien? La pérdida de energía por fricción, por su ecuación equivalente, que sería esta. Podía factorizar aquí velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
y decir 1 más factor de fricción por la longitud sobre el diámetro, paréntesis, multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Podría hacerlo, pero por fines didácticos lo voy a dejar así. Bien, entonces esta es la ecuación de balance de energías. Me piden hallar Z1. Para hallar Z1 no tengo el factor de fricción. Me falta hallar el factor de fricción. Si tengo el factor de fricción, ya tengo Z1. Bien. Entonces, lo primero, determinamos el número de Hedstrom para fluidos plásticos de Bingham. El número de Hedstrom es un número adimensional que está dada por esta relación. Esta relación me da el número de Hedstrom. Límite de fluidez, esto es dato, el límite de fluidez es dato, 20 pascales. Bien, entonces límite de fluidez. El diámetro interno, 100 milímetros. Lógicamente voy a convertir a metros al cuadrado. La densidad, 2000 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad plástica. La viscosidad plástica es 0.02 kilogramos metro segundo, que también es dato. Entonces reemplazo el límite de fluidez, el diámetro interno al cuadrado, la densidad y la viscosidad plástica al cuadrado. Realizo operaciones y tengo que el número de Hedstrom es un número adimensional, 1 por 10 a la 6. Este es el número de Hedstrom. ¿Está bien? Tengo ya el número de Hedstrom que se halla para fluidos plásticos de Bingham. Para fluidos de la potencial no es necesario hallar el número de Hedstrom. Solo el número de Hedstrom se halla para los fluidos plásticos de Bingham. Bien, tengo el número de Hedstrom. Debo hallar luego el número de Reynolds para plásticos de Bingham. Aquí es igual velocidad del fluido, diámetro interno, densidad sobre la viscosidad plástica. La velocidad es 1 metro por segundo, el diámetro interno 100 milímetros, convertido 100 milímetros a metros, 0.1 metros, por la densidad, 2000 kilogramos metro cúbico, y sobre la viscosidad plástica. Aquí kilogramo con kilogramo se anula, metro cubo con metro cúbico se anula, segundo con segundo. El número de Reynolds es también adimensional. Tengo el número de Reynolds que es 1 por 10 a la 4. 10.000, ¿no es cierto? Ya tengo entonces el número de Hedstrom y el número de Reynolds. Con estos dos números puedo hallar el factor de fricción. El número de Reynolds es 10.000. Sí, 10.000. Mayor a 2100. El flujo es turbulento. El flujo es turbulento. Aquí, porque es mayor a 2100. Nosotros en teoría dijimos que en la mayoría de los casos el flujo, el número de Reynolds es menor a 2100 en fluidos no newtonianos. Pero en este caso particular me da el Reynolds 10.000, mayor a 4000, mayor a 2100, hasta 2100. Si fuera menor a 2100 o igual a 2100, el flujo es laminar. Pero como es 10.000, el flujo es turbulento. Entonces debo buscar la relación del factor de fricción para flujo turbulento para plásticos de Bingham. ¿Está bien? Pero ¿cómo se halla entonces este factor de fricción? Aquí tengo la figura que vimos en teoría para plásticos Bingham en flujo turbulento. Tengo aquí, ¿no es cierto? Tengo aquí
el número de Reynolds para plásticos Bingham y el factor de fricción según Fanning. Entonces, F minúscula, subíndice F mayúscula, el F mayúscula quiere decir Fanning. Bien, entonces aquí tengo líneas y son líneas para diversos números de Hedstrom. ¿Está bien? Entonces, en mi caso el Hedstrom es 1 por 10 a la 6. Entonces sería esta línea. Aquí claramente dice HE, quiere decir número de Hedstrom. Entonces cada una de estas líneas es para un número de Hedstrom. Entonces tengo, mi número de Hedstrom es 1 por 10 a la 6. Esta es la línea. 1 por 10 a la 6. Bien, ya tengo, elijo una de estas líneas con el número de Hedstrom. Es esta, 1 por 10 a la 6. Perfecto. Ya está. Luego tengo el número de Reynolds. El número de Reynolds, 1 por 10 a la 4. Es este punto. 1 por 10 a la 4. ¿Está bien? Tengo el número de Hedstrom, tengo el número de Reynolds. Trazo una línea vertical hasta cortar la línea oblicua del número de Hedstrom determinado. Es 1 por 10 a la 6. Y luego, a partir de este punto de corte con la isolínea del número de Hedstrom, trazo una línea horizontal. ¿Está bien? Y en las ordenadas de la izquierda tengo el factor de fricción según Fanning. Bien, aquí también debo hacer alguna aclaración. La poca práctica a veces del estudiante, la poca práctica. Miren, aquí viene de 0.001, 2 ceros. Entonces esto sería 0.202, 0.203, 0.204, 0.206, 0.208, 0.20, así. Y aquí me viene el 0.01. 0.101. Luego aquí viene 0, este 2 sería 0.02, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08 y luego aquí sería 0.1. Entonces, el factor de fricción según Fanning es 0.025. 0.025. Está entre 2 y 3. Entonces sería, o si quieren, 2.5. Aquí está 2, aquí está 3. 2.5 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos. Esto sería 2.5 o 0.02. No, 0.025. ¿No? O estaría 2.5 por 10 a la menos 2. O sea, tengo aquí entre este 0.1 y 0.01 y 0.1, ¿qué tengo? Aquí tengo 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08 y aquí 0.1. Va aumentando. Pero en este rango está 0.02, 0.03. Entonces esto sería 0.025. A partir de aquí sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Aquí sería 1. ¿Está bien? Entonces esto es lo que alguna vez un estudiante no toma en cuenta. Piensa que es directo 2.5 y no es así. Estaría en 0.01 y 0.1. No es 2.5. Sería 0.025. ¿Está bien? Esto hay que tener en cuenta en este gráfico.
Y los estudiantes que no asisten a clases, especialmente, seguro que si doy este problema en el examen, van a tomar 2.5, segurísimo. Pero el estudiante que estuvo en clases va a decir, bueno, aquí hay entre 0.01 y 0.1. Entonces esto es 0.025. Debe tener un 0 por delante. Esto es un 0.02. Esto es un 0.03. Esto sería 0.025. ¿Está bien? Eso hay que tener cuidado. Bien. Entonces, gráficamente el factor de fricción es 0.025. ¿Está bien? 0.025. Tengo el factor de fricción según Fanning. Nosotros trabajamos con el Darcy. Algunos textos trabajan con el factor de fricción según Fanning. ¿Qué texto? Por ejemplo, el texto tan conocido de fenómenos de transporte de Beer. El Beer trabaja con el factor de fricción según Fanning. El Robert Mott que nosotros utilizamos y el Ocon y Toho trabaja con el factor de fricción según Darcy. Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre estos dos factores de fricción? La equivalencia es la siguiente. El factor de fricción según Darcy es igual a 4 veces el factor de fricción según Fanning. Ahora, alguien pregunta, ¿y por qué entonces trabaja aquí con el Fanning? Bueno, esto es un gráfico que se da en la mayoría de los textos de operaciones unitarias para fluidos no newtonianos. Y en estos textos, el factor de fricción, ¿no es cierto? En los gráficos está el factor de fricción según Fanning. Entonces, necesariamente debo utilizar este gráfico, pero este factor de fricción según Fanning, ¿cierto? Debo multiplicar por 4 para convertir el factor de fricción según Darcy. El Fanning se multiplica por 4 y tengo el factor de fricción según Fanning. Más bien, según Darcy. Nosotros utilizamos el factor de fricción según Darcy en las ecuaciones de balance de energía. Este factor de fricción que ustedes tienen aquí es el factor de fricción según Darcy. El gráfico me da el Fanning. Entonces, ese Fanning debo multiplicar por 4 y reemplazar aquí. Por eso, en algunos textos como el BIR van a ver 4 por el factor de fricción. Aquí hay un número 4. ¿Pero qué quiere decir? Está multiplicando por 4. Que está utilizando el factor de fricción según Fanning. Por eso multiplica por 4. Pero nosotros directamente utilizamos el factor de fricción según Darcy. ¿Está bien? Entonces el Fanning multiplico por 4 y tengo el factor de fricción según Darcy. 0.025 por 4 igual 0.1. Este es el factor de fricción según Darcy. Bien, entonces este factor de fricción voy a reemplazar en esta ecuación. Aquí ya tengo el factor de fricción según Darcy. Aquí reemplazo. Y tengo todos los demás términos. ¿Está bien? Bien, aquí lo que vemos es la diferencia de hallar el factor de fricción. Para hallar el factor de fricción, debo hallar el número de Kestrom, el número de Reynolds, verificar si el flujo es turbulento, en este caso es turbulento. Gráficamente debo hallar el factor de fricción. En este gráfico está el factor de fricción según Fanning. Esto debo multiplicar el Fanning por 4 y tengo el factor de fricción según Darcy. Bien, ya tengo. Entonces reemplazo. La velocidad de descarga es 1 metro por segundo. Tengo la ecuación de balance de energía mecánica, ¿no es cierto? Ya simplificada. Entonces reemplazo en esta ecuación de balance de energía mecánica todos los datos. La velocidad de descarga es 1 metro por segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad
factor de fricción según darse, la longitud total equivalente de la tubería, 19.6 metros, diámetro interno, 100 milímetros convertidos a metros, 0.1 metros por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, metros por segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces esto al final me da en unidades de longitud. Aquí metro con metro se anula, metro cuadrado, aquí metro queda metro, segundo cuadrado se anula, solamente queda metro. Entonces Z1 es 1.05. O sea, la altura del plástico de Bingham en el tanque deberá ser igual a 1.05 metros para generar una velocidad de descarga de 1 metro por segundo. Entonces, la altura en el tanque, aquí nos pide, me dice, calcúlese la altura del fluido en el tanque, que dará una velocidad de descarga de 1 metro por segundo. Entonces, puedo indicar que la altura del fluido en el tanque es igual, esta altura para generar una velocidad de descarga de 1 metro por segundo, es igual mediante el balance, ¿no es cierto?, de energía mecánica. Indico que la altura del fluido plástico de Bingham en el tanque deberá ser 1.05 metros para generar una velocidad de descarga de 1 metro por segundo. Y de esta forma resolvimos este problema de plásticos de Bingham. ¿Cierto? Bien. Estos y otros problemas ustedes lo pueden hallar en este libro. Flujo de fluidos e intercambio de calor, de Octave Levenspiel. En este libro existe un capítulo para fluidos no newtonianos. ¿Está bien? Bien, hoy es 1 de junio. Bien, entonces, con esto concluimos. Hoy es 1 de junio. Nosotros tenemos nuestro segundo examen. El segundo examen ya lo tenemos y el segundo examen es el día 11, creo. A ver, vamos a ver. Ah, 13, dijo, creo. El día, no, eso además está el día 13 de junio. Día Sí. lunes 13 de junio, el primer grupo, ¿no? Eso ya está publicado en la página virtual de la UAGRM en la materia, ¿no? Eso ya está. Entonces, ¿cuánto queda? Si hoy es 1 al 13 de junio, nos queda apenas 2 semanas. Entonces, recomendación, mejorar, ¿no es cierto?, para el segundo examen. O sea, ir practicando para el segundo examen. El segundo examen es hasta lechos porosos. Entra lechos porosos al examen. ¿Está bien? Al segundo examen entra lechos porosos. Lo que no entra es desde filtración. Desde filtración, toda la parte de filtración, centrifugación, no sé, los fluidos no newtonianos, tantas cosas que vimos, ¿no es cierto? Desde filtración hacia el final es para el examen final. Al segundo examen no entra filtración. Filtración no entra al segundo examen. Entonces, ¿qué entra? Hasta lechos porosos. Lechos porosos entra al segundo examen, sí. Lechos porosos entra. Pero filtración no. ¿Está bien? Entonces, ¿desde dónde a dónde? Desde la parte de bombas hasta lechos porosos. Es el segundo examen. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tenemos fijado las fechas. Entonces,
la recomendación es que ustedes practiquen. El examen es práctico, es presencial, el examen, ¿no es cierto? Bien, hubieron algunos estudiantes que tuvieron algún problema de salud con certificado médico, entonces a estos estudiantes estoy tomando el examen el día sábado, ¿no? Los estudiantes que presentaron su certificado médico, ¿no? Entonces, bueno, estamos poniéndonos al día. La próxima semana ya voy a publicar las notas del primer parcial, la próxima semana. Bien, si tienen alguna pregunta. Inge, quería hacerle una sugerencia, no sé si se podría. Como el primer examen los dimos primero los de ingeniería química, no sé si lo pudiéramos dar esta vez el miércoles, los de ingeniería química, ya no lunes. No, ya no, ya programamos todo. A esta altura ya sería entrar a desprogramar. Ya está programado todo. Lo voy a tomar para el Está bien, próximo Inge. semestre, lo voy a tomar en cuenta. Ahora ya todos ya se confiaron, ya saben, por decir, los estudiantes que no vienen a clases, por decir, no vienen a clases, ¿no? Esos se van a aparecer el lunes. Entonces se va a hacer, ya está programado, ya está publicado, ya casi no se puede hacer nada, ¿no? Mejor no nos desordenemos. Está bien la sugerencia, pero yo creo que ya estamos. ¿Cuándo termina el semestre? Termina en julio, termina, ¿no? En julio, creo que la primera o la segunda semana de julio. Entonces, termina la segunda semana de julio, el semestre. Entonces, no solamente en la asignatura, también en las otras asignaturas. Estamos ingresando ya a la parte final del semestre. Ustedes saben que para el final, ustedes lo saben, se acumulan los exámenes. Todos empiezan a tomar examen, ¿no? Entonces nosotros pretendemos un poco una semana antes de los exámenes darles, concluir nuestras clases, ¿no? Para que ustedes tengan tiempo para estudiar, ¿ya? Entonces, pero sin embargo ustedes deben poner su parte y practicar. Esa es la situación. Me gustaría que todo el curso aprobase con una buena nota, pero eso tiene que ver con que ustedes practiquen. Algunos estudiantes no han visto ni las diapositivas, lamentablemente. No han visto las, porque eso lo puedo ver en sus exámenes. Utilizan cualquier clase de nomenclatura, utilizan otras ecuaciones que nunca di en clases, ya nunca di en clases, o sea, esas ecuaciones la utilizan. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno, utilizan una nomenclatura distinta a la que dimos en cátedra. Utilizan otras ecuaciones que no dimos en clases, ¿no? Entonces, quiere decir, probablemente ellos hayan tomado un texto, un libro, y hayan estudiado de ese libro, pues, ¿no? Bueno, si lo que está correcto, ¿no es cierto? Entonces, también el docente conoce, ¿no? De operaciones unitarias, sabe qué es lo que quiere decir el estudiante, ¿no es cierto? Pero a mí un poco me llama la atención de que no vieron ni las diapositivas los estudiantes, ¿no? Eso es la situación. Pero para el segundo examen, espero. Y también hay estudiantes muy buenos. Eso no hay por qué. Hay muy buenos, ¿no? Hay muy buenos exámenes también. Hay muy buenos exámenes. Entonces, para el segundo examen, me gustaría que todo el curso aprobara con una buena nota, pero para eso deben practicar, ¿no? Deben practicar. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, miren, estamos en clases 28. ¿Y cuántos son los estudiantes? Son 90. Y 28, miren cuántos vienen a clases. ¿No es cierto? Esa es la situación, ¿no? Esa es la situación. Ahí estamos. No
culpa solamente del profe, ¿ya? Porque si no vienen a clases, es un poco difícil, pues, ¿no? Y no ven la